Cada día se denuncian en España 10 casos de abusos sexuales a menores. Representan solo el 15% de las agresiones que se producen. Otro dato es que el 90% de las personas que abusan de menores son personas del entorno del propio niño. Datos y cifras que se desgranan en el siguiente reportaje, elaborado por Yanira Rodríguez y Daniel Verdú. Cada día se denuncian una media de 10 casos de abusos sexuales a menores en España. Los expertos aseguran que es solo el 15% de las agresiones que se producen. Bueno, las estadísticas son alarmantes y es necesario alzar la voz, ¿no? Y poner las cartas sobre la mesa y decir esto ocurre. De ese 15%, solo la mitad llegan a juicio. La declaración del menor no siempre es posible obtenerla. Luego, además, muchas veces, si se produce en el entorno familiar, no siempre el menor tiene apoyo, que es triste, pero hay veces que, sobre todo si es un progenitor, pues a lo mejor el otro le cubre. Ya nos hemos encontrado con casos así, entonces hay que apartar al menor de su entorno y claro, lógicamente el supuesto agresor, agresora tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora sí le digo, cuando se ha formulado acusación, en un alto porcentaje ha habido una condena. La mayor dificultad es conseguir el relato del menor. A edades muy tempranas no son capaces de identificar un abuso. Los niños lo viven como no saben qué les pasa, pero tienen un problema. Hay una serie de indicadores que nos permiten pensar, no averiguar, sino pensar que algo puede estar sucediendo a ese niño o que el niño está viviendo algo que no le gusta. Son indicadores físicos y de comportamiento. A nivel físico tendríamos pues señales propias de haberse dado el abuso, encontrar semen, algún tipo de sangre, moratones, raspaduras, heridas. De que el niño tenga infecciones de repetición y encopresia, es decir, niños que ya habían controlado, se habían dejado los pañales, vuelven a hacerse pipí porque tienen un cierto grado de ansiedad. A nivel psicológico tendríamos igual un poco diferenciados según las edades. Cuanto más pequeñitos son, más difícil son de que lo expresen los niños, y nos encontramos con cambios de conducta, mucho retraimiento, conductas regresivas, que sería volver a chuparse el dedo, necesitar mecerse, terrores nocturnos, trastornos alimenticios, pesadillas, muchos signos de que están pasando cosas y sobre todo que se niegan a hablar. Cuando por fin lo hacen y comienzan a contar su historia, los adultos deben seguir una serie de pautas para que el menor se abra y para preservar un relato que será clave en un futuro juicio. Uno de los grandes mitos es que los niños son mentirosos por naturaleza, que los niños son unos fantasiosos, que los niños... y no es verdad. No vamos a poder estar preparados para ello, así que como padres tenemos que tener claro que nuestra actitud tiene que ser de apertura, conciliadora, de cercanía, no cuestionarlo, no tratar de darle pistas cuando el niño se queda trabado. Si no puede continuar, pues no puede continuar. Es un relato que tendrá que repetir ante los profesionales. Esta habitación, la Sala Gesell, lleva poco más de un año funcionando en Canarias. Permite que el menor solo tenga que declarar una vez y desde aquí lo evalúan psicólogos, jueces y fiscales. Ha cambiado la forma en que los menores deben afrontar un proceso muy duro. La valoración es tremendamente positiva, ya le digo, desde el primer momento. Porque yo ya llevo años trabajando aquí en Las Palmas, en la Fiscalía Provincial, y antes es que nos situábamos en el despacho de al lado, se situaba el menor y en medio el agresor o al revés, o sea, las garantías eran mínimas. Ahora, con la Sala Gesell pueden ver al menor, pueden valorar cómo se ha prestado esa declaración. Saben ustedes que hay un cristal por medio y que en el otro lado puede estar el abogado de la defensa y puede plantear preguntas que no se le van a plantear directamente al menor, sino que se hace a través del psicólogo, del forense que está examinando, hablando con el menor, porque está hablando, está jugando, está en un ambiente que él es favorable. Más del 90% de los abusadores de menores son personas cercanas al niño. Que además es el sitio, los momentos propicios para este tipo de acciones. Los niños normalmente no están solos. No se les aborda solos en la calle para agredirlos sexualmente. En muchas ocasiones son relaciones familiares, tíos, primos, las parejas de las madres, personas del entorno escolar. Inicialmente hay un primer contacto. Entonces eso requiere mucho tiempo. Y eso requiere que sean personas de confianza del menor. No lo ven como un enemigo, como alguien que les va a hacer daño inicialmente. Es una trampa para el menor. Por eso es fundamental la educación, que en casa y en la escuela los niños aprendan a pedir respeto por su cuerpo. Los padres tienen que empezar a hacer este trabajo desde el principio, desde que son muy pequeñitos. En casa se debe de hablar abiertamente de sexualidad, con libertad.
Se tiene que escuchar todo tipo de problemáticas, ¿vale? No solo pensar en las más graves, sino cualquier tonterita que el niño pueda traer de guardería o demás, para que se esté generando esa situación de apertura, de confianza, de en mi casa me van a apoyar pase lo que pase, ¿vale? Se les tiene que explicar desde pequeñitos, desde que se les ducha, cuando todavía no son autónomos, esto lo lavamos, esto es tuyo, la conciencia de su cuerpo y la conciencia de que existen los secretos que son malos, que son negativos. Más del 70% de las víctimas de abuso cuenta su experiencia siendo ya adulto. También en esta etapa es vital buscar ayuda. El adulto que ha llegado a no revelarlo ha pasado por un montón de facetas en las que no ha podido encontrar equilibrio en su vida. Existe una necesidad de poder expresar lo que han sentido, ¿no? y de ser acompañados y no sentirse solos en eso, ¿no? Probablemente tengan problemas de relaciones personales y afectivas. Entonces, el hecho de poder abrirse, de saber que tienen un lugar donde compartirlo, donde no sentirse bichos raros y que se les entiende y que no se les culpabiliza, se quitan todo ese tipo de tabús y de taras encima de ellos, les permite encontrar ese equilibrio que hay que trabajarlo y que lleva su tiempo y es duro y largo el proceso, pero llegan a un punto de conseguir un equilibrio en su vida. En ACMI, la Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil, también los adultos encuentran ese lugar donde recibir ayuda. Es una asociación de supervivientes. El objetivo principal es que al otro lado haya alguien que pueda acompañar, ¿no? Bueno, es un espacio confidencial, seguro, donde los participantes pueden romper ese silencio, ¿no? Cuantos más miembros llegan, dicen, más ayuda mutua se prestan. Desde ACMI queremos hacer como un llamamiento a lo que es digamos una revolución positiva, en el sentido de que las cosas se pueden cambiar. Y en ello trabajan cada día. Para programas de prevención, detección y atención pueden encontrar información en la página web de ACMI. Pues es el reportaje que han elaborado Yanira Rodríguez y Daniel Verdú sobre este asunto tan delicado, tan complejo. Han visto en el reportaje a Elena Ortega, que es psicóloga, es colaboradora con la Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil, y a ella la tenemos esta mañana también con nosotros. Elena Ortega, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Decía que es un tema muy complicado, muy complejo, tanto que muchas veces cuesta hablar abiertamente sobre esta realidad que está presente en el día a día de muchos pequeños, ¿verdad? Sí, es algo que desconocemos porque suele mantenerse en secreto, genera vergüenza muchas veces en la familia, y es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando para que liberarlos de esa oscuridad, ¿no? Traerlos al conocimiento de la sociedad. Claro, y es importante la labor que se hace, por lo pronto desde esa Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil, se aborda este tipo de maltrato tan duro y que marca tanto a una persona, también otros tipos de maltrato, ¿no? Sí, la asociación es contra el maltrato en general, si bien empezó basándose en el abuso sexual, pero atiende a todo tipo de familias que hayan sufrido alguna situación de maltrato y se le aconseja, se les deriva a profesionales adecuados, se recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Y es importante que todas las familias sepan que de este peligro no está exento nadie, porque se produce además en ámbitos en los que el menor pues puede sentirse confiado. Son personas siempre los que realizan este tipo de acciones tan terribles, pues el entorno del menor, y eso ya ha quedado claro, y por eso hay ya un poquito más de atención sobre este asunto. Sí, se empieza a tener más claro que está en los contextos cercanos, mayormente en la familia, conocidos, pero también en actividades extraescolares, contextos de actividades lúdicas también, y hay que estar muy atentos a ese tipo de situaciones que están alrededor de nuestros niños y que no podemos perder que porque sean divertidas puede haber algún tipo de riesgo. Claro, y hay que estar atentos sin estar tampoco pues preocupados, digamos, pero sí tener en cuenta que estas cosas ocurren, que los niños sobre todo, y lo decías en el reportaje, estén informados de determinadas cuestiones siempre de acuerdo a su edad, pero que estas cuestiones no sean desconocidas para ellas del todo, sino que sepan a lo que atenerse, ¿no? Sí, claro, Marta, mira, importantísimo trabajo yo con los padres que no haya sobreprotección, eso es básico, ¿vale? Ni por eso debemos delimitarle las actividades extraescolares, ni no permitirles que se desarrollen plenamente.
Pero por otro lado, en casa tenemos que trabajar la prevención. Yo me he encontrado con que muchas familias dicen, uy, pero tan pequeñitos, ¿vamos a hablar de determinados temas? Pues sí, a su nivel se puede tratar la sexualidad de una manera sana, se les puede explicar qué deben o no deben dejar que otra persona haga, que el cuerpo es suyo, qué partes está permitida que se les pueda tocar y otras que solo tendrían que ser pues papá o mamá, ¿vale? Hay mucha serie de cositas que a través de juegos, de libros, de interacciones lúdicas incluso con ellos, si lo vamos haciendo desde pequeñitos, se va integrando en su conocimiento y los niños lo aprenden de una manera que no resulta dañina, ni confusa, ni traumática para ellos, y eso es una de las bases principales de la prevención. Y también que toda la sociedad esté al tanto, desde profesores y eso que tienen pues tantísimo trabajo, pero están muchos de ellos pues muy concienciados a este respecto, profesores, familia, vecinos, personas cercanas a los menores, que no pasen de largo determinadas señales que a lo mejor no son tan difíciles de interpretar y que denuncien si piensan que esto puede estar ocurriendo, ¿no? Sí, esa es una de las claves, no tenerle miedo a la denuncia, porque a través de la denuncia conseguimos que sí que de verdad se trabaje sobre estas problemáticas y se reduzca el número de las que aparecen. Desde la asociación intentamos trabajar mucho con proyectos, porque tienes razón tú, los profesores, la mayoría, por no decir todos, están muy concienciados, y es verdad que a pesar de la carga laboral, cuando se les presenta un proyecto interesante en el que ellos pueden participar, pero otras personas les guían por dónde, porque muchas veces no tienen las herramientas, lo que nos encontramos es una respuesta muy positiva ante eso y ante abrirnos las puertas a que podamos hacer formación a padres, al propio profesorado, cualquier personal también adscrito a los centros escolares. Tenemos que trabajar sobre eso. La asociación también se dedica a contactar con participación ciudadana en los barrios y demás, porque todos debemos de saber de lo que estamos hablando, porque todos somos las personas necesarias alrededor del menor para protegerlo. Este ser vulnerable. Sí, decía eso en cuanto a la prevención, Elena, pero usted también, claro, lamentablemente pues tiene que intervenir cuando ya sí que se han producido esos abusos. Es muy complicado, imaginamos, sobre todo porque, según veíamos en el reportaje, muchos tardan en denunciar, muchos no los identifican como tal hasta que no ha pasado un tiempo, luego llevan esa carga toda la vida, hay que sacarla fuera. A veces se interviene con víctimas cuando fueron menores, pero que lo cuentan cuando son adultos o mayores de edad, ¿no? Sí, ocurre en un buen grupo de personas, y de hecho no es tanto que no sean conscientes de qué ha pasado, sino que lleva asociado tabúes, miedos a que ocurran cosas en la familia, que se tomen represalias, a que me culpabilicen a mí. Quizás yo he sido quien ha propiciado que este tipo de situaciones se diera. Eso en los propios niños puede ocurrir. Entonces, claro, cuesta que la revelación se dé. A veces no sienten que en casa haya un contexto donde se puedan abrir lo suficiente, ¿vale? Entonces sí, pero aun cuando sean mayores también se puede trabajar. O sea, en cualquier momento se puede llevar a cabo un proceso terapéutico que les ayude a llevar el equilibrio a sus vidas, a saber gestionarlo, a sacarlo y a saber que bueno, fue una parte de su vida, pero no les tiene que condicionar, no les tiene que hacer que sean ellos esa etiqueta. Imaginamos que también, dependiendo de cada persona, se establecerá un método de terapia determinado, dependiendo de cuál sea el estado de esa persona, ¿no? Sí, claro, va a depender de la gravedad, de los efectos secundarios que han tenido, qué efectos comportamentales, emocionales, afectivos aparecen en la persona, pero básicamente, si estamos hablando de niños, pues el terapeuta tiene que convertirse en la persona que le enseña cómo establecer una relación sana, donde haya empatía, comunicación, donde el niño sepa que puede expresar cualquier cosa, donde no va a ser juzgado, ¿vale? Y si ya estamos hablando de mayores, también tenemos en cuenta este tipo de rapport que tenemos que establecer, de relación con el afectado o la afectada, a la vez que tratamos de trabajar sus potencialidades, darle confianza en sí mismo, desarrollar habilidades sociales, mejorar su propia valía. Ese tipo de cosas son igualitarias para todas las terapias que tengamos que desarrollar, ya sea a través del juego, del dibujo, del diálogo, de otro tipo de técnicas, pero a la base estarían esos principios.
Claro, ¿y qué pasa con el agresor? Porque también se interviene en algunos casos para tratar de rehabilitar a esas personas que son agresores sexuales de menores, ¿no? En ese caso también es complicada el abordaje, ¿no? Sí, hay instituciones que se dedican al trabajo de la intervención con los agresores, pero ciertamente en el abuso sexual, en el maltrato quizás haya un poquito más de campo que trabajar. En el abuso sexual tiene sus graves dificultades porque hay daño también personal en esas personas, pero se pueden hacer algunos tipos de intervenciones para conseguir mejorar y que la propia persona, si ha sido consciente de cuál es su inclinación y que eso se trata que de eso se trata un problema, con la motivación se pueden llegar a conseguir algunas cositas. Sí. Bueno, pues agradecemos mucho esta mañana a Elena Ortega, que es psicóloga y que colabora con la Asociación Canaria contra el Maltrato Infantil, que nos haya atendido hablando de este asunto tan complejo, pero que debe ser hablado bien alto para que se tomen medidas al respecto. Gracias, Elena Ortega, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por difundirlo.